Buenas noches para las personas que están conectadas en TikTok y para las personas que están conectadas a través de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que hace parte de nuestro día a día y es el dolor. Y es entender cómo el dolor y la inflamación nos acompañan permanentemente y a veces no entendemos por qué. Pero a veces ese dolor, esa inflamación es prevenible. Y si ya lo tenemos, pues tenemos que encontrar una forma de cómo disminuir ese dolor y cómo disminuir esa inflamación. Muchas veces nos centramos solo en el dolor, pero se nos olvida que la causa del dolor es la inflamación. Así que debemos trabajar en los dos y buscar de alguna forma una actividad natural, una terapia natural para aliviar precisamente ese dolor y esa inflamación del cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero entendiendo qué es el dolor, porque muchas veces lo sentimos, pero no sabemos qué es. Muchas veces lo malinterpretamos y no sabemos qué es. Entonces es importante entender qué es el dolor. Y el dolor es una experiencia sensorial, sí, porque es precisamente nuestros sentidos los que nos definen qué es ese dolor. Y normalmente, además de ser sensorial, emocionalmente para nosotros es desagradable. No conozco el primero que me diga, no, qué dolor tan delicioso. No, el dolor es desagradable porque precisamente hay un daño a nivel de las células que puede ser real o que puede ser potencial para otro proceso de mayor dolor o mayor complicación. Entonces, en los orden de ideas, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Sí, definitivamente es desagradable. Y es sensorial porque normalmente a través de los órganos de los sentidos nosotros experimentamos ese dolor y hay todo un proceso nervioso para llevar a definir cómo es esa sensación. Y el dolor lo podemos presentar o se puede ver en dos situaciones, el dolor agudo y el dolor crónico. Y eso está relacionado con la fuerza que tenga ese dolor y con la temporalidad o el tiempo en que lleve ese dolor. No es lo mismo que yo haya tenido una caída reciente, me caí, me resbalé las escaleras, me caí del piso, me caí bajando un andén y ese dolor pues aparece de repente y posterior a esa situación. Es una respuesta inmediata y es una respuesta de protección que tiene el cuerpo frente a una lesión, frente a un trauma o frente a una inflamación. Entonces yo me caí y automáticamente empiezo a sentir ese dolor en el punto donde me golpeé. Eso se llama un dolor agudo, que es un dolor repentino y pues normalmente tiene una duración limitada. Digamos que ese dolor es como esa primera parte, ese choque, ese impacto. Ahora, cuando ese dolor tiene un mayor compromiso de la parte afectada, pues ese dolor va a prolongarse más en el tiempo. A ver, me explico. Si yo tengo una caída y mi caída fue sobre esta parte muscular y solamente se afectó el músculo, pues posiblemente el dolor me dure unas pocas horas o me dure unos pocos días. Pero si la caída me produjo una fractura, un daño directamente en el hueso, pues obviamente el dolor va a ser mucho más fuerte y va a ser mucho más prolongado en el tiempo por el tipo de intervención incluso que van a tener que hacer. Entonces, ese dolor agudo es normalmente reciente o es de aparición repentina y normalmente es de poco tiempo. Cuando hablamos de poco tiempo es de muy pocas semanas o de pocos días. A diferencia de qué? Del dolor crónico, que precisamente es un dolor que puede variar de intensidad con el tiempo, pero no desaparece. Ejemplo, las personas con artritis manifiestan dolor permanente, pero hay momentos del día en que ese dolor puede ser más intenso y otros menos intenso. Hay quienes con la noche o con el frío el dolor se hace más fuerte. Hay otras personas que manifiestan que con la luna el dolor de la artritis se hace más fuerte, sobre todo con la luna llena. Y ese dolor crónico
puede variar de muchas semanas, de muchos meses e incluso años a partir del momento en que se haya identificado el proceso de la enfermedad o el proceso del dolor o el agente que haya causado ese dolor, ya sea porque sea un proceso agudo de repente o porque sea una enfermedad que paso a paso se fue fortaleciendo. Entonces, dentro de los dolores crónicos encontramos los dolores por artrosis, por artritis, los dolores relacionados con causas óseas, por ejemplo, como la osteoartrosis, cuando tenemos una escoliosis, que es una desviación de la columna, eso nos produce una desviación, un dolor en la espalda cuando tenemos enfermedades degenerativas, una fibromialgia, son dolores crónicos que duran meses, semanas e incluso años. Entonces, ese dolor crónico exige que haya un mayor abordaje integral o un mayor compromiso de pronto de diferentes personas, porque entonces hay veces vemos los pacientes que van al médico, el médico los remite al psicólogo, el psicólogo también los remiten al fisioterapeuta, hacen terapia ocupacional. Hacen meditación, personas expertas en meditación, en fin, a veces hay abordaje de diferentes especialidades, clínicas de heridas, clínicas del dolor, entonces, esos dolores crónicos se vuelven más complejos porque están de pronto comprometidos múltiples partes del cuerpo, pero también está comprometido el componente emocional. Entonces, ahí el abordaje debe ser también muy integral. Sin embargo, vamos a mirar las manifestaciones de dolor y entender de manera práctica cómo es esas manifestaciones de dolor. Entonces nosotros podemos tener, y el más común, que es el dolor muscular, y es que alguno de los músculos del cuerpo presente un dolor que puede estar concentrado en alguna parte del cuerpo. Y aquí es común encontrar las expresiones como que digan, tengo espasmos, tengo nudos, vientos, micos, un tirón. Todo eso, yo no sé si tú que me estás escuchando allá en tu país, las personas de TikTok, ¿cómo le dicen ustedes al dolor muscular? Repito, algunos de los nombres son espasmos, nudos, vientos, micos, tirón. ¿Cómo le dicen ustedes allá en su país o en su zona a esos dolores musculares? También están relacionados con los calambres, que son una contracción sostenida fuerte en el cual prácticamente se vuelve hasta difícil e involuntario ese movimiento donde el músculo se vuelve concentrado y yo trato de moverlo y no puedo, ¿cierto? O tengo mucha dificultad para llevarlo al movimiento contrario. Si yo tengo un calambre en la mano, vamos a suponer aquí en el ejercicio, y el calambre me da que se inclina hacia el lado derecho la muñeca. Si yo trato de volverlo al otro lado, no se puede porque acá hay una contracción sostenida y tengo que hacerle mucha fuerza para hacer el efecto contrario, que es lo que buscamos nosotros cuando hay un calambre, llevarlo al otro lado de lo que es el movimiento. Explico, si mi calambre me da con movimiento hacia adelante, yo debo buscar la forma de llevarlo hacia atrás. También tenemos otras expresiones médicas que la gente dice es que me diagnosticaron epicondilitis, tendinitis. Cuando tenemos esas itis, hacemos al final, se hace referencia a procesos de inflamación. Entonces, si yo tengo tendinitis es porque es inflamación del tendón. Si tengo epicondilitis es porque tengo inflamación de los epicóndilos. ¿Y dónde quedan los epicóndilos? Pues la más común es estas partes del codo en donde hay estas prominencias óseas que se llaman epicóndilo, ahí se insertan también unos tendones, uno de los músculos precisamente del antebrazo, se inflaman muchas veces y lo más común es por golpe o por alguna actividad ocupacional reciente, repetitiva. Por ejemplo, las personas que juegan tenis o que juegan golf, como deporte, hace parte de su actividad, suelen con frecuencia desarrollar epicondilitis precisamente por el movimiento de torsión que hacen en el brazo al momento del golpe. Pero también las personas que por su ocupación, por ejemplo, personas que trabajan en el área del aseo,
o amas de casas por la actividad todos los días que hagan en casa de coger el trapeador y hacer este movimiento, empiezan a desarrollar a veces epicondilitis a nivel del codo. Tenemos también los desgarros musculares que dentro de esta categoría, pues precisamente el tendón tiene unas fibras, el músculo tiene unas fibras entre ellos. Y cuando esas fibras se elongan, se estiran porque hacemos un movimiento fuerte, ya sea de torsión o un movimiento fuerte de tirón, de estiramiento, pues puede producir esa situación que se llama desgarro y nos produce bastante dolor. Tenemos los hormigueos, que si bien es cierto están asociados a alteraciones nerviosas, también se nos pueden manifestar como parte del dolor muscular. La fibromialgia, que ya es, una enfermedad pues diagnosticada con una enfermedad generalizada y la persona siente un dolor muchas veces en todo el cuerpo, como que es todo, pero no sabe dónde, pero es más común sobre todo en la zona del cuello y en toda la espalda, donde incluso la persona puede dormir 8 horas toda la noche y al otro día amanece como si no hubiera dormido y con el dolor en toda la zona. Casi que hay como unas contracciones sostenidas de musculares en determinadas partes del cuerpo. Entonces los dolores musculares pues son muy comunes y dentro de las causas más comunes son los traumas, los golpes o las inflamaciones que se puedan dar como consecuencia de un golpe. Es importante entender siempre cuando vayamos a donde un profesional de la salud, donde un médico, donde un terapeuta, explicar de dónde es el dolor, desde hace cuánto tiempo tengo ese dolor, qué me causó o con qué puede estar relacionado y qué se ha hecho pues para manejar ese dolor. Lo más común en las personas pues es tomar de pronto algún medicamento para el manejo del dolor. Sin embargo, existen otros tipos de terapias no farmacológicas que también podemos hacer en casa para disminuir el dolor. Un ejemplo, para las personas que sufren de dolores de cabeza, es importante también ver que hay puntos neurológicos que nos ayudan a disminuir el dolor de cabeza. Entonces vamos a ubicar la mano, tú allá en casa, vamos a ubicar la mano específicamente en lo que es entre el pulgar y el dedo índice, en todo lo que es esta curvatura. Aquí hacemos un pinzamiento con estos dos dedos y lo sostenemos por lo menos durante 1 minuto o vas a contar hasta 60. De esa manera, ese pinzamiento va a trabajar desde la medicina china y desde la acupuntura. Acá hay un punto de conexión directamente con la cabeza para precisamente el manejo del dolor de cabeza. Entonces lo puedes manejar 1 minuto durante precisamente tu lado izquierdo y tu lado derecho. Hay que manejarlo ambos. Son formas prácticas, sencillas de manejo de dolor. Hay un dolor, es el dolor cervical y nosotros tenemos un punto reflejo también aquí arriba del codo. Aquí en este punto hay un punto reflejo para manejo del dolor que me estás viendo. Si haces una contracción precisamente sostenida de ese punto, vas a ver cómo va a producir una mejoría a nivel cervical. Son puntos que los terapeutas utilizamos también para hacer manejo del dolor. Ahí les di 2 tips el día de hoy. Ahora vamos a entender qué es el dolor articular. El dolor articular está relacionado con qué? Con que la causa puede ser traumas, golpes o inflamaciones, pero directamente sobre la articulación. ¿Y qué es la articulación? Pues es la unión de dos huesos que están precisamente consolidados a través de diferentes herramientas, elementos que están integrados anatómicamente para formar precisamente como una especie de cápsula donde están consolidados los ligamentos, donde van, en el caso, por ejemplo, la rodilla, los meniscos, los cartílagos, los tendones, bueno, en fin. Y dependiendo de la parte del cuerpo que esté comprometida, que esté inflamado, que se haya golpeado, asimismo se le da el nombre del dolor articular. Entonces, tenemos algo que encapsula precisamente la articulación que se llama la bursa y cuando esa bursa se inflama, pues se le da el nombre de bursitis y es muy común el nombre de bursitis, sobre todo en el hombro.
También encontramos la artrosis, que es de las más comunes, y la artritis reumatoidea, que están pues muy relacionadas con los desgastes precisamente de los extremos del óseos, la osteoartrosis, y encontramos enfermedades donde el dolor articular es mucho más común, como el lupus y la espondilitis. Entonces, cuando tenemos ese dolor articular, también podemos utilizar terapia farmacológica, pero podemos utilizar terapia no farmacológica. Y es muy común encontrar, para disminuir el dolor de las articulaciones, el utilizar compresas con calor. Hay algunas personas que se les mejora el dolor con el frío, y he tenido pacientes que me dicen: no me ponga nada caliente porque se me alborota más el dolor. Realmente es un 10% de la población que se le mejora el dolor con el frío, a otros con el calor. Sin embargo, aquí es importante que si tuviste un golpe durante las primeras 48 horas, el manejo que le des sea con frío. Si tiene la posibilidad de tener una compresa fría o de tener hielo de la nevera, sacamos ese hielo, lo colocamos en una toalla o en un trapo que esté húmedo. Debemos haberlo humedecido. Ahí colocamos el hielo y ese trapo es el colocamos sobre la zona. Nunca colocar el hielo directo para evitar una quemadura. ¿Y por qué utilizar el trapo húmedo? Porque el hielo, perdón, el agua es conductor de temperatura, tanto de frío como el calor. Entonces, si vamos a utilizar un paquete frío o un hielo, lo utilizamos directamente en un trapo húmedo. Pero si vamos a utilizar calor, por ejemplo, a través de un paquete caliente o a través de estas bolsas para agua caliente, que muchas son de caucho, debemos colocarlas sobre un trapo, pero que ese trapo también esté caliente, mojado, para que precisamente la conducción del calor sea mejor a través del agua. Otra de las formas y manifestaciones de dolor está relacionado con que la causa donde haya sido ese trauma sean los huesos. Entonces, aquí van a usarse expresiones del dolor óseo acorde, o el diagnóstico acorde con el hueso que esté comprometido. El más común de todos es la fractura. Y la fractura pues está relacionada con que hay una pérdida de continuidad del hueso, o de la línea que tiene ese hueso. Y entonces aquí vienen las fracturas, que pueden ser muy pequeñitas, casi invisibles, incluso a veces ni en la radiografía se ven, que son las fisuras, pero que normalmente necesitamos las radiografías para poderlas identificar. O las fracturas cuando ya hay específicamente un desplazamiento de las dos partes o una de las partes del hueso. Entonces hay fracturas desplazadas y no desplazadas, pero que siempre van a requerir la intervención médica respectiva. Hay dolores como el de la osteoporosis, que ya se da precisamente por una pérdida de esa densidad ósea, y empieza a sentirse una sobrecarga del mismo peso del cuerpo, y eso nos genera el dolor. Tenemos el espolón calcáneo, por ejemplo, que nos da en la planta del pie, donde nos sale a nivel del hueso una protuberancia adicional a lo que normalmente hay, y esa protuberancia pues produce una zona de presión cuando ponemos el pie, y ahí la sobrecarga precisamente de peso, entonces ahí nos produce también esa inflamación. Entonces, dolores óseos como el famoso hallux valgus o el juanete, conocido como el juanete, que es la desviación precisamente ósea del primer dedo del pie. Entonces, ese juanete, pues con el tiempo se va inclinando de manera lateral y va produciendo una prominencia ósea que va a afectar tanto la pisada, cuando la persona hace la pisada, y también el roce, digamos, con el calzado que vaya utilizando la persona. Entonces, son diferentes tipos de dolor, pero que tienen también un origen que puede ser agudo como puede ser crónico. Existe también el dolor nervioso, el dolor de origen nervioso, y entendiendo que nosotros tenemos dos sistemas nerviosos: el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es nuestra cabeza, nuestro cerebro, y de ahí se deriva toda la columna vertebral.
lo que llamamos la médula espinal, porque la columna es la parte ósea, pero lo que va metido dentro de esa columna vertebral adentro es la médula ósea y entonces hace parte de nuestro sistema nervioso central. Cuando está comprometido el cerebro o la médula espinal, entonces empezamos a hablar de afectaciones como el Parkinson, el Alzheimer, la epilepsia, el autismo. Y el otro sistema es el sistema nervioso periférico, es decir, de esa médula espinal se derivan unas ramas para los brazos, para los miembros superiores, para toda la espalda, toda la musculatura de la espalda y para los miembros inferiores. Entonces, cuando tenemos afectaciones en algunas de esas ramas que corresponden ya al sistema nervioso periférico, encontramos ciertos dolores conocidos como el túnel del carpo, que nos afecta directamente en la mano y que cuando nosotros colocamos la mano en esta posición, el paciente cuando tiene un túnel del carpo positivo, esto se llama el signo de Fallen, le produce esto un dolor. Usted deja al paciente en esta posición por más de 15, 20 segundos y la persona grita del dolor. Eso es un síndrome del túnel del carpo positivo. Tenemos la ciática, que es esa inflamación dolorosa que arranca precisamente de la zona de los glúteos y que normalmente hay una prolongación de dolor irradiado hacia alguna parte de la pierna. Entonces ahí hablamos de la ciática. Hay las neuralgias, como por ejemplo las que tienen las personas con diabetes, y hay neuralgias o inflamación de los nervios relacionadas después de un trauma donde hay una inflamación y donde puede haber una compresión del nervio. Entonces, eso hace parte de lo que son los dolores del sistema nervioso periférico, entre algunos, simplemente por mencionar, pero lo importante es que entendamos que hay manifestaciones de dolor que unas son del sistema nervioso central y otras son del sistema nervioso periférico. Finalmente terminamos y hablamos de los dolores de origen vascular. Entonces aquí está relacionado con nuestro sistema vascular, tanto de arterias como venas. Y pues obviamente cuando uno tiene un trauma o golpe, pues uno también se puede afectar esa vena, esa arteria y pueden presentarse los famosos morados, pero es donde hay un derrame de precisamente de una parte de sangre que tenemos ahí dentro de nuestro cuerpo. Dentro de los dolores vasculares más comunes, pues están los conocidos por las venas varices que podemos ver ahí en la ayuda que tenemos en este momento, el día de hoy, en la diapositiva, quienes están en el canal de YouTube. Y recordar que este live para las personas de TikTok queda grabado. ¿Y en dónde lo van a ver ustedes? Ustedes lo van a ver precisamente, lo pueden ver en el canal de YouTube en @doctora Jackie Vargas o DRA Jackie Vargas. En el canal de YouTube va a quedar grabado este live. Entonces, los dolores por varices son bastante fuertes, normalmente dan es en los miembros inferiores, pero nos puede dar varices en cualquier parte del cuerpo, incluso en el ojo. Pero las más comunes, y hablando de dolor, son las que dan sobre todo de la rodilla hacia abajo. Entre la rodilla y el tobillo son las varices más frecuentes, pero también tenemos personas con varices entre la rodilla y la cadera. También tenemos los dolores que se presentan por las famosas úlceras y que hacen parte o inician precisamente con unas varices que con el tiempo se van reventando, precisamente se van abriendo y nos va comprometiendo también la parte de la piel y las personas empiezan a tener una pérdida de la piel, una pérdida del músculo e incluso hasta una pérdida del hueso. Entonces hay úlceras en donde uno las destapa y uno ve incluso ya hasta el hueso expuesto. Entonces ya pues son de manejos complejos, pero también son bastante dolorosas y por eso las traemos a colación porque hace parte de las manifestaciones de dolor. Entonces ya vimos que hay dolor de origen muscular, de origen articular, de origen óseo, de origen nervioso, de origen vascular y hay otros que son como multisistémicos, llamemos así, afecta a diferentes partes, como cuando tenemos un dolor asociado a un síntoma como es el de la fiebre. Uno tiene fiebre, pero siente que le duele todo, le duelen los músculos, le duelen los huesos cuando tienen lo que llaman esas gripas quiebrahuesos que les duele todo.
son otros tipos de dolores, pero que son multisistémicos también cuando tenemos infecciones generalizadas y el dolor de cabeza que no sabemos si nos duele el cerebro, si nos duele el cuero cabelludo, si nos duele el hueso, si nos duele el ojo, por ejemplo, cuando hay migraña. Entonces son dolores de cabezas que son la mezcla, el dolor de cabeza es una mezcla como de varios dolores, pero que también es insoportable. Entonces por eso los dejamos como en otras categorías ahí que se llaman otros. Pero ¿qué tienen de especial todos esos dolores? Y aquí me devuelvo. Que cuando nosotros tenemos múltiples dolores y hay inflamación para esos dolores, sobre todo cuando son los dolores crónicos, esos dolores crónicos cuando tenemos enfermedades de tiempo atrás, no son dolores aislados. ¿Y por qué los traemos a colación el día de hoy? Porque esos dolores y esas inflamaciones, cuando tomamos fármacos, cuando tomamos medicamentos durante mucho tiempo, todos esos medicamentos que están enfocados al manejo del dolor y que si bien son bienvenidos porque nos ayudan a disminuir el dolor, también hay que entender que todos esos medicamentos pasan por ¿dónde? Por el hígado. Y al pasar por el hígado hace algo que se llama el paso hepático, es decir, todos esos medicamentos pasan por ese filtro que se llama el hígado, pero ese filtro va dejando sedimentos, va dejando sedimentos. Y con el tiempo el uso de tantos fármacos va sobrecargando el hígado y afecta el metabolismo del hígado. Entonces, hay personas que me dicen, pero ¿qué tiene que ver la artritis con el hígado? Pues todo. ¿Por qué? Porque precisamente esos medicamentos que durante tantos años has tomado para el manejo de la artritis están afectando de manera negativa al hígado. Y si lo afecta de manera negativa, pues su metabolismo de las grasas no va a ser igual. Entonces, la digestión, por ejemplo, va a ser mucho más lenta. Entonces, yo puede que tenga artritis, puede que haya tomado muchos medicamentos durante muchos años, mi hígado se fue sobrecargando y hoy en día yo voy a comer determinados tipos de comidas y siento pesadez estomacal. Y yo lo primero que hago es pensar que las pastas de la artritis me están generando pesadez estomacal. Y no, es que tengo el hígado sobrecargado de tanto medicamento que ya él no puede trabajar y la digestión no puede producir bilis de la misma forma y por lo tanto la digestión de la grasa de esos alimentos que yo me comí se hace más lenta. Por eso es que el hígado, que es tan multisistémico, tiene que ver con muchas de esas enfermedades y por eso quisimos hoy hablar de dolor e inflamación. Piensa cuántos medicamentos te has comido tú en el día, en la vida, cuántos medicamentos te has comido en la vida y precisamente cómo has sobrecargado tu hígado. ¿Hace cuánto estás sobrecargando tu hígado y no te has dado cuenta? La invitación entonces es para que puedas de manera consciente entender que si has tomado muchos medicamentos a través de tu vida, es el momento de hacerte una limpieza hepática. Entonces, esa limpieza hepática no puede estar ajena a manifestaciones de dolor, manifestaciones de inflamación. Entonces, esas manifestaciones es importante que, ay, disculpen, pero es que me está entrando aquí. Ya, seguimos conectados aquí en el live de TikTok. Entonces, esas manifestaciones de dolor pueden estar y están relacionadas con el tener la opción de que puedan disminuirse esas manifestaciones de dolor a través de hacer un proceso de limpiar el hígado. Sí, hay personas que me han dicho, mire, a través de el live de hacer una limpieza hepática, logré que se me disminuyeran a un 50%, por ejemplo, esas manifestaciones de fibromialgia o de, permítanme un momento, yo hago aquí un stop. Ya. Entonces, eh, parte de lo que la invitación es que solamente
la mayoría de las personas se queda con el proceso farmacológico para el manejo del dolor y no busca otras opciones, otras terapias, otras alternativas de manera natural en donde puede haber parte de la causa de ese dolor. Y es a través del hígado donde nosotros podemos dar ese paso de manera natural, consciente y segura cuando limpiamos el hígado, lo disminuimos la sobrecarga, mejoramos el metabolismo propio del hígado en la producción de la bilis, participar en los procesos de regulación de hormonas. Por ejemplo, hay personas que me dicen, mire, yo llevo muchos años tomando estas pastas y estas pastas con el tiempo ya no me dejan ni dormir, tengo insomnio, pero es que si dejo de tomar las pastas, entonces se me activa el dolor. A ver, desenvolvamos el proceso. Llevas tantos años tomando pasta sobrecargando el hígado. El hígado participa en el proceso de producción de la melatonina. La melatonina es la hormona que tiene que ver con el insomnio. Entonces, si el hígado no está participando bien en el proceso, pues no se va a producir bien la melatonina y efectivamente va a tener problemas de insomnio. Entonces, el problema no es que la pasta como tal le produzca el insomnio, es que ese fármaco que lleva mucho tiempo tomando, está afectando el hígado y no se puede producir bien la melatonina. ¿Qué pasa si yo mejoro ese hígado, mejoro precisamente ese nivel de sobrecarga y el hígado le doy como esa renovación a ese filtro, a ese laboratorio del cuerpo? Mejora como hígado mi proceso de participación en la melatonina y por ende mejoro el sueño. Ahí puede haber la causa. Entonces, limpiar el hígado nos va a mejorar precisamente varios elementos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros a través de una limpieza de hígado? Vamos a encontrar que va a disminuir la inflamación y en este caso la inflamación en diferentes partes del cuerpo. Personas que han hecho limpieza del hígado mejoran su artritis, se mejora su nivel de dolor en artrosis, mejora parte incluso de su funcionalidad. Y ni qué decir cuando mejora la inflamación, específicamente en el sistema gastrointestinal, a nivel de todo lo que es de que comen medicamentos, perdón, de que manejan alimentos y ya no les cae mal, entonces no hay esa pesadez, no hay esa inflamación abdominal. Se mejora su energía, a través de una limpieza hepática van a encontrar una mejor relación con la comida, una piel más radiante, mejorar los procesos de insomnio, disminuir los dolores de cabeza y en fin, cada una de las diferentes manifestaciones que cada uno puede tener. Tú allá que me estás escuchando, ¿cuáles son los síntomas que en este momento tienes? Escríbelos ahí por el TikTok, escríbenos por el YouTube y coméntanos por qué crees que tienes el hígado sobrecargado. ¿Estás con dolor de cabeza? ¿Estás con inflamación? ¿Estás con insomnio? ¿Tienes manchas en la piel? ¿Tienes digestión lenta? ¿Tienes estreñimiento? Todas esas causas nos están diciendo que requerimos hacer un proceso de limpieza hepática. ¿Y qué buscamos con la limpieza hepática guiada? Pues buscamos expulsar sin dolor el exceso de grasa de tu hígado. Sí, esa grasa, esas sales biliares que están afectando el metabolismo normal del hígado en cada uno de los sistemas. Y hoy lo vimos, está afectando incluso los dolores. Entonces, durante 7 días vamos a hacer un acompañamiento de esa limpieza hepática guiada, donde vamos a entender cuál es tu condición de salud, cuál es tu dolor, cuál es la enfermedad que te acompaña, desde hace cuánto tiempo, qué medicamentos tomas. Y ahí vamos a poder mirar con el equipo médico que nos acompaña cuál es precisamente la limpieza hepática guiada más idónea para ti. Con ese apoyo de ese equipo profesional que vas a tener durante 7 días, en donde además de hacer el acompañamiento diario en unos procesos de alimentación, también trabajamos en 7 pilares que son también fundamentales y que ayudan al proceso de la limpieza, como cuáles, precisamente lo vimos hoy, como lo que es la higiene del sueño o es el manejo del sueño que tengas para ti, como son los ejercicios, como es la hidratación, entre otros de esos 7 pilares. Durante una limpieza hepática guiada no se altera tu rutina laboral, puedes ir a trabajar común y corriente, puedes hacer
tu actividad familiar, tu actividad social, tu actividad personal, pero sí vamos a estar conectados durante 7 días haciendo un proceso de limpieza. Durante 7 días de manera lenta, pausada, vamos a ir dejando la sobrecarga de ese hígado para poder expulsar precisamente sin dolor pepitas como las que están viendo aquí las personas que están conectadas por el YouTube. El hígado entonces trabaja todo el día, trabaja 24/7 por ti, pero él es más nocturno que diurno. Por eso es que necesitamos dormir bien para que el hígado durante la noche elimine toxinas y trabaje e intervenga en los procesos de regeneración celular. Es el momento de que tú lo ayudes, de que no ignores las señales de que tu hígado está sobrecargado, de que estás sintiendo el abdomen inflamado, digestión pesada, insomnio, fatiga constante, cansancio. No ignores estas señales que te están diciendo que requieres hacer una limpieza hepática. Participa en el próximo programa de limpieza hepática guiada. No lo hagas solo, no lo hagas sola. Definitivamente, nosotros te acompañamos en el proceso. Importante entonces, frente al tema del dolor e inflamación, trabajar en movimientos diarios suaves, en los diferentes hábitos posturales, en técnicas de relajación y de respiración, acompañadas de meditación. Importantísimo, todos los días hidratarnos, mínimo 2 litros de agua y obviamente hacer procesos de alimentación saludable, alimentación consciente, alimentación inteligente, alimentación especial, que muy seguramente van a estar acompañando ese proceso de la nutrición funcional para que tu organismo se autorregule, se regenere y mantenga su equilibrio. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en este live. Esperamos que hayas aprendido nueva información y que la pongas en práctica. Recuerdes que yo no cocino alimentos, yo preparo información para mi cuerpo, porque lo que tú comes es lo que tu organismo es. Así que si tú comes basura, tu organismo va a hacer basura y vas a llegar a enfermedad, después no te quejes. Pero si yo le doy alimentación saludable, él va a respirar salud. A través de las diferentes redes sociales, en TikTok Jackie Limpia Tu Hígado, en Instagram Jackie Vargas Fisio, en, en Facebook pueden encontrarme en Mujer Desinflamada de Bienestar Hepático e invitarlos en nuestro canal de YouTube, DRA Jackie Vargas. También pueden encontrar esta y muchas otras informaciones que tenemos alrededor de la salud. Para quienes están conectados y quieren escribir a través del WhatsApp, pueden escribir al +57 315 816 4796. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Nos vemos en un próximo live.